Con el estudio del libro de los Hechos, continuamos donde nos quedamos la semana pasada. Estamos ya, si Dios permite, el día de hoy cerrando el capítulo número 20 del libro de los Hechos. Y hemos titulado a esta sección del libro de los Hechos 5 principios para el liderazgo. 5 principios. También podría ser un buen título, si es que a usted le gusta poner títulos, un encargo para los líderes de la iglesia. Un encargo para cualquier líder. Porque, ¿sabe? A lo largo de los años, el Señor siempre ha mediado su gobierno a través de los líderes espirituales elegidos. En el Antiguo Testamento, Dios estableció que los líderes del pueblo serían aquellas personas que conocemos como los patriarcas. No sé si usted está familiarizado con ese concepto. Los patriarcas del Antiguo Testamento eran quienes estaban a cargo como líderes espirituales, ya sea del clan o de alguna tribu, y eran los patriarcas que conocemos como Abraham y todas esas personas que estuvieron en esa época. Ellos fueron los primeros líderes. Luego le siguieron en el Antiguo Testamento los jueces. Y ahí podemos ver a Sansón, a Jefté, podemos ver a una serie de hombres a Otoniel, podemos ver a una serie de hombres que estuvieron a cargo del liderazgo espiritual también del pueblo de Israel. Después vinieron los profetas y ahí entra Isaías, ahí entra Jeremías, ahí entra Isaías y todos ellos. Después vinieron los sacerdotes y luego los reyes. Y en el tiempo del Nuevo Testamento, Dios también medía su gobierno en la iglesia a través de los evangelistas, de los apóstoles y de los pastores que estaban a cargo de lo que les habían encomendado. Así como el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, moraba en ellos y les guiaba en este mandato espiritual sobre cada uno de ellos. Ahora, el liderazgo en términos de todo lo que Dios está haciendo en el mundo es muy importante. Dios reconoce que debido al caos del pecado, porque debido a eso es que tenemos todos los problemas que tenemos, a la rebelión que surgió y el pecado que llegó a la vida del hombre, las cosas deben estar sujetas a la autoridad. Porque si usted recuerda y usted conoce un poco de la Biblia, usted sabrá que en el Génesis, cuando la relación era solamente Adán, Eva y Dios, no había ningún problema con la autoridad. El trato era directo con Dios, no había otro líder, no había necesidad de liderazgo porque existía esta relación perfecta bajo una sola autoridad. No había necesidad de gobernar a la gente porque no había rebeldía, no había desorden, no había discordia. Dios gobernó directamente entonces en el caso de Adán. Pero luego vino el pecado, vino la caída, y con la caída el resultado fue la ruptura de las relaciones humanas. Inmediatamente hubo un conflicto entre Adán y Eva, y Adán cuestionó a Dios diciéndole esa famosa frase de la mujer que tú me diste. ¿Lo ha escuchado? ¿La ha leído? Y luego encontramos la ruptura de las relaciones humanas tan obviamente ilustrada en la historia, no solamente de Adán y de Eva, sino que brincó a la otra generación y encontramos el conflicto que hubo entre hermanos, que es Caín y Abel. Y Dios entonces ha instituido otro tipo de orden en el mundo. Y Dios ahora gobierna a las personas a través de un orden dirigido que se divide en 3 categorías. Es decir, en el mundo Dios ha puesto la autoridad. Y para todos aquellos que tenemos problemas con la autoridad, creo que es importante que prestemos atención a esto. ¿Por qué? Porque Dios ha instituido la autoridad. Si tú tienes alguna duda, tienes que leer Romanos 13, a donde dice que Dios es quien pone y Dios es quien quita la autoridad. Y a lo mejor tú alguna vez te has cuestionado, seguramente lo has hecho porque muchos de nosotros lo hemos hecho. Hemos criticado, hemos juzgado, hemos mal visto alguna autoridad impuesta, o decir, algunos hemos hasta dicho, pues yo no voté por tal persona, ¿no? Hablando de un gobierno. O le preguntas a una autoridad que te detiene, por ejemplo,
a un agente de tránsito, a un policía, o simplemente a un vigilante en la tienda, en el supermercado, y le cuestiona su autoridad y le dices, ¿y tú quién eres para decirme lo que me dices? ¿O por qué, cómo te atreves si tú no eres nadie? He escuchado a gente, no, aquí no pasa, entre nosotros no pasa, pasa con otra gente, ¿no? Cuestionamos a las autoridades. Y Dios ha instituido 3 categorías. Ha puesto la familia, la iglesia y el Estado. Y en estas 3 áreas, Dios ha dispuesto que haya líderes y seguidores, que haya autoridad y que haya sumisión. En la familia, ¿quiénes son los padres? Son la autoridad. Hace algunos años atrás hablaba yo con un niño que no quería entrar a la clase de niños. Y le decía yo, ¿por qué no entras? No, no quiero. Y le decía, estaba con su papá y su papá me decía, ayúdame porque no me hace caso. Y entonces le digo, a ver hijo, en la casa, ¿quién manda? Y para la sorpresa de su papá y mía me dice, mi mamá. Y su papá se le caía la cara de vergüenza y me decía, es que no sé qué decirte. Le dije, no me tienes que decir nada. Por lo menos el niño tiene claro que en la casa hay alguien que gobierna. En la casa, la autoridad máxima son los padres. ¿Cómo se pongan de acuerdo los padres para gobernar sobre su casa? Eso es algo interno. Pero los padres en la familia son la autoridad. En la iglesia, ¿quién es o quiénes son la autoridad? Los ancianos, el pastor, la gente que está al frente, son la autoridad. En el Estado, los funcionarios del gobierno son los líderes. Y ese es el modelo ordenado por Dios. Y ahora tenemos un tipo de autoridad múltiple. Las relaciones humanas interrumpidas se ponen en algún tipo de armonía, al menos para que la humanidad pueda existir en algún tipo de facilidad y en algún tipo de paz. Porque la verdad es que necesitamos a la gente de tránsito. Porque si todos obedeciéramos las reglas de tránsito, no necesitaríamos a los de tránsito. Si nadie robara lo que no es suyo, no necesitamos policía. ¿Saben cómo surgió la policía? ¿Alguien sabe la historia de la policía, cómo surgió? ¿No? La policía en el tiempo medieval no existía. Y en el tiempo medieval la gente en los clanes, en las tribus, se ponían de acuerdo y decían, ahora, esta noche le toca a Óscar vigilar. Óscar va a vigilar, va a velar por el bienestar de todo el clan. Si algo sucedía en el turno de Óscar, que se perdiera algún animal o que algo sucediera, y no daban con el malhechor, ¿a quién creen que castigaban? A Óscar. Las leyes eran muy severas, hasta que de repente alguien dijo, a ver, vamos a tranquilizarnos, porque antes era ojo por ojo, diente por diente. Y dijeron, vamos a tranquilizarnos, mejor lo castigamos, lo metemos a un cuarto, lo encarcelamos y hay que se esté un rato. Y así empezaron los famosos policías en Inglaterra. Empezaron a bajar los estándares, empezaron a ser un poco más humanos, un poco más considerados. Y entonces surge la policía a través de esta necesidad que hay, porque cada vez hubo más y más problemas y era muy severa el castigo. Entonces, dentro del marco dirigido por Dios, necesitamos señalar estas 3 áreas, y la Biblia lo hace. Y podríamos hablar del orden de la familia, y algún día lo vamos a hacer. Y cómo Dios ha instituido la autoridad en la familia a través del padre, primero el padre sobre la esposa, y luego a través del padre y la madre sobre los hijos. O podríamos hablar sobre el área del gobierno, que también sería muy interesante. Sería muy interesante que todos y cada uno de nosotros entendiéramos que nos guste o no nos guste, nuestro presidente se llama Andrés Manuel López Obrador. Y debemos respetarlo y debemos orar por él. No, pero es que yo no estoy de acuerdo. ¿Está bien?
No, pero es que a mí no me agrada. Está bien. Pero la Biblia dice que debemos orar por nuestras autoridades. La Biblia dice que debemos honrar a nuestras autoridades. Entonces, sería interesante también aprender de eso. Pero, el día de hoy, vamos a dirigir nuestra atención a la iglesia. Dios dirige su gobierno en la iglesia a través de los pastores y ancianos. Y eso nos lleva directamente al capítulo 20 de Hechos, donde hemos estado. Y solo lo uso como una introducción para llevarlos a comprender la perspectiva de este capítulo. El apóstol Pablo está dando información, si usted recuerda, está hablando con los líderes de la iglesia, ha mandado a traer a estos ancianos, a estos pastores de la iglesia de Éfeso. Y hemos dicho esto antes, y solo les recordamos que un pastor y un anciano, un obispo o un presbítero es lo mismo en las Escrituras. Es el individuo que tiene la responsabilidad de dirigir la iglesia de Cristo. Esa persona ante Dios es el responsable. Él es para la iglesia lo que el sacerdote, el profeta, el patriarca, el rey eran en el Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que un líder sea eficaz? ¿Qué es lo que hace que un líder sea eficaz en cualquier lugar? Hoy venden muchos cursos de liderazgo. Como lo dijimos la semana pasada, tú te inscribes a un curso y te dan tips y te dan sesiones y te enseñan, haz esto, haz el otro. Hay libros, hay una cantidad de material impresionante para el liderazgo. Pero ¿qué hace que una persona que es líder sea eficaz? ¿Alguna vez has escuchado hablar de la abreviatura en psicología de LNF? Líder natural fuerte. Estas abreviaturas, eso es lo que significan, líder natural fuerte. Por ejemplo, el líder promedio que conocemos en términos de las cosas de las que estamos familiarizados, entrarían en esta categoría de líder natural fuerte. Y la mayoría de las personas que entran en esta categoría de liderazgo y ejercen una influencia bastante dramática, se les llama así, eres un líder fuerte. Y se pueden caracterizar, y es todo un tema, no lo voy a tocar, pero solamente quiero plantearlo para que veamos la diferencia entre lo que es un líder allá afuera y lo que debe ser un líder aquí adentro. Se puede caracterizar, uno, porque son gente que tienen visión, son visionarios, siempre tienen grandes mundos que conquistar, visiones de grandeza para el futuro, están orientados hacia la acción, involucrados, son, digámoslo, agresivos, valientes, no que sean violentos, sino que son arrojados, ¿no? Tienen mucho valor. Y esto incluso sucede en la iglesia. Muchas veces en la iglesia asumimos que un hombre es un gran líder en términos de los ojos de Dios, cuando todo lo que es un líder natural fuerte que entiende bien estos conceptos. Vemos a un hombre con coraje y lo llamamos muchas veces, a menudo, fe. Decimos, ese hombre es un hombre de Dios y tiene mucha fe. No necesariamente tiene que ser fe, a lo mejor es mucho arrojo, mucha valentía, no le tiene temor al fracaso. Y es que es importante que lo diferenciemos para que entendamos realmente cómo tiene que ser un líder. Ahora, ojo, padres, esto es importante para ustedes porque ustedes también lo pueden aplicar en su vida con sus hijos y en su casa. Normalmente estas personas que son líderes naturales fuertes están orientados hacia los objetivos en lugar de las personas. Son egocéntricos y siempre son indispensables. En otras palabras, todo sube o baja por ellos. En la mayoría de los casos en el mundo, estas personas son personas líderes, fuertes. Pero ¿sabes algo? En la Biblia no existe la categoría de líderes como tales. La Biblia no establece para la iglesia que un líder sea un líder fuerte natural. O como lo vimos la última vez, todas las calificaciones bíblicas para los líderes de la iglesia tienen que ser espirituales, internas, en lugar de externas y físicas. Hace algunos años atrás estaba viendo un documental acerca de cómo se organizó la mafia
en Chicago. Y para definir quién iba a ser el líder, lo que hicieron es que se sentaron 3 de los jefes en un lugar y dijeron, vamos a definir quién es el líder de la organización de la siguiente manera. Que entre el niño que vende periódicos y que se le pregunte, ¿quién es para ti el jefe? Y a quien él diga, es este, a ese vamos a respetar. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Mandaron a traer al niño, el niño entró, se le quedó viendo a las 3 personas que estaban ahí sentadas y dijo, este es el líder. ¿Saben qué hizo el pueblo de Israel cuando dijeron, queremos un rey, como todas las demás naciones que están a nuestro alrededor? Y Dios les dijo, ok, está bien. ¿Saben qué hicieron? Empezaron a ver y dijeron, ese va a ser nuestro líder. ¿Saben por qué? Porque le salía a los demás en la altura una cabeza. El rey Saúl era alto, era fuerte, y dijeron, ese es nuestro rey. Nunca escogieron al chaparrito gordito. Siempre escogen a los altos, a los güeros. Al prietito nadie lo quiere, ¿no? Así somos. Y la Biblia nos enseña que no es de manera externa o física. ¿Ustedes se acuerdan cuando el profeta Samuel fue a ungir al hijo de Isaí, que era el papá de David, y que le dijo, ¿tienes hijos? Porque uno de ellos es el rey de Israel. Sí, claro, y empezaron a desfilar. ¿Qué le dijo Dios al profeta? ¿Qué le dijo Dios a este hombre que es sacerdote? No te dejes guiar por lo que ves por fuera, porque yo veo el corazón. Así es como los líderes de la iglesia deben ser evaluados. Ahora, ¿quién conoce eso? Dios. El patrón bíblico no se sostiene sobre lo externo, sino sobre lo interno. Ahora, con eso en mente, solo para llevarte a otra cosa, la mayoría de los líderes naturales fuertes liderean con preceptos y poder. En otras palabras, esto es lo que vamos a hacer y lo haremos juntos. Y simplemente motivan a las personas, los animan, son carismáticos y son muy elocuentes y siempre te están animando y la gente va detrás de ellos y proyectan una energía y una acción y de repente están todos, permítanme usar esta palabra, están todos apagados, achicopalados. Y de repente entra al cuarto el que es líder y todo mundo se pone atento y dicen, ya llegó, ¿no? Ese no es el líder de la iglesia que estamos buscando. En las Escrituras hay una gran manera en que los líderes bíblicos dirigen. Y no es por palabras, es por ejemplo. Esa es la diferencia. O sea, tú me puedes decir a mí muchas cosas, pero si yo no veo lo que tú me dices en tu vida, ¿de qué me sirve? El líder que Dios ordena y el líder que Dios bendice es el que no solo guía por preceptos, sino que el que guía con el ejemplo. Primera de Pedro 5:3. No sean crueles con los que están a su cargo, más bien sean un buen ejemplo para ellos. ¿Eso para quién es? ¿Para ustedes? No, dice, no sean crueles con los que están a su cargo. Eso es para los líderes. Y les dice, sean un buen ejemplo para ellos. La semana pasada decíamos, ¿cómo tú como padre le vas a decir a tus hijos, no mientas cuando tú mientes? ¿Cómo tú como padre le vas a decir a tus hijos, no digas groserías cuando tú dices groserías?
La Biblia dice que un anciano, una persona en liderazgo, debe ser un ejemplo para el rebaño. Filipenses 3:17, hermanos, traten todos de imitar lo que yo he hecho. Ahora entiendo por qué el apóstol Pablo le decía a la gente, hey, mírenme a mí. Que yo decía, de repente cuando yo estudiaba y me topaba con estas escrituras, yo decía, ¿por qué Pablo dice, miren mi ejemplo? ¿Por qué Pablo dice, mírenme a mí? Y de repente en algún momento llegué hasta a pensar, Pablo es como un poco egocéntrico, como un poco echón, ¿no? Así como que presumido, ¿no? No entendía. Ahora entiendo que Pablo lo que está diciendo es, hey, yo debo ser un ejemplo. Dice ahí Filipenses 3:17, hermanos, traten todos de imitar lo que yo he hecho. Fíjense en aquellos que siguen nuestro ejemplo. Otra escritura en Filipenses 4:9 dice, hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y oírme, y el Dios de paz estará con ustedes. Yo me pregunto si en algún momento yo como padre le podré decir a mis hijos, hey, ustedes hagan lo que me han visto en mí y lo que han escuchado de mí. O sea, tú como padre puedes, no me contestes ni muevas su cabeza ni nada, solamente piénsalo por un momento. Tú podrás decirles a tus hijos en el hecho de tu muerte, vamos a pensar que Dios sea misericordioso y que te permita, a la hora de estarte despidiendo de tus hijos, que tú les digas, hey, ustedes asegúrense de hacer lo que yo hice y de aplicar lo que yo les enseñé. Esa es una muy buena reflexión. Primera de Tesalonicenses dice ahí en 1:5, lo sabemos porque cuando les anunciamos nuestras buenas noticias, no lo hicimos solo con palabras, sino con el poder y total convicción que nos da el Espíritu Santo. Además, viendo nuestra forma de ser, se convencieron de que hacíamos todo por su bien. En otras palabras, no había una brecha ahí de credibilidad entre lo que dijimos y lo que éramos. Sabemos que nuestro mensaje fue apoyado por nuestro estilo de vida. Lo que digo, lo hago. Se llama congruencia. Se llama, en otras palabras, que encierra muchas cosas. Se llama, ay, se me fue la palabra. Cuando es de una sola pieza, íntegro. Gracias. Íntegro. Segunda de Tesalonicenses 3. Hermanos, por la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, les ordenamos que se alejen de todo creyente que se niegue a trabajar. Híjole, porque los que se niegan a trabajar no están siguiendo las enseñanzas que les dimos. Ustedes bien saben que deben seguir nuestro ejemplo, que no fuimos perezosos cuando estuvimos con ustedes. ¿Alguien tiene un hijo perezoso? No levante la mano. Qué feo es un hijo perezoso. No estoy hablando que esté descansando y que de repente, no, estoy hablando que no hace nada, ¿no? Porque mira lo que dice la Escritura. Deben seguir nuestro ejemplo, que no fuimos perezosos cuando estuvimos con ustedes. Siempre pagamos la comida que nos dieron. Trabajamos mucho, día y noche, para no ser una carga para nadie. Aunque teníamos el derecho de pedirles ayuda, siempre trabajamos para servirles de ejemplo. Cuando estuvimos con ustedes les dimos esta orden: el que no trabaje, que no coma. O sea, hasta en eso la Escritura nos enseña. O sea, hay que enseñarle a nuestros hijos a trabajar. Claro que aquí está hablando de trabajar para el Señor y de predicar y todo, pero hay que enseñarle a nuestros hijos a trabajar, a valerse por ellos mismos.
1 Timoteo 4:12 dice, no dejes que nadie te considere menos por ser joven. Sé ejemplo para los creyentes en tu hablar, y esto lo vimos la semana pasada. Hablar, conducta, amor, en fe y en pureza. Ahí hay todo un tema, 5 cosas. Tu forma de hablar, tu carácter, tu conducta, en tu amor, en tu fe, en tu pureza, en tu estilo de vida, en cómo te conduces. Pero si yo pusiera una pausa ahí y te preguntara, no, más bien, si le preguntaran a nuestros hijos, a tus hijos, a mis hijos, a sus hijos, si le preguntáramos a Oscar, ¿cómo es tu mamá? Podrían decir, en la forma de hablar, en su conducta, en su amor, en su fe, en su pureza, es así, 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 asado. Si te pregunto a ti, Salma, ¿cómo es tu mamá? ¿Qué me dirías? ¿No? Tito 2:7, sírveles de ejemplo, haciendo siempre lo correcto. Cuando enseñes, hazlo con honestidad, de una manera que merezca respeto. Entonces la idea es que debe ser el tipo de bosquejo en el que alguien podría poner un papel calca en tu vida y copiarte. Un verdadero líder es aquel que predica con el ejemplo. Ahora, si puedo darles una definición de liderazgo, y hablo de un liderazgo cristiano, el liderazgo cristiano sería algo así: guiar a las personas a un comportamiento que glorifique a Dios a través del ejemplo. La dinámica del liderazgo es llevar a las personas a un comportamiento cristiano mediante el ejemplo. ¿Sabes lo que es un líder? Alguien que tiene a alguien siguiéndolo. Si alguien no te está siguiendo, pues no eres líder. Pero, por ejemplo, tú que tienes, él ve todo lo que hace, ella ve todo lo que tú haces. Analizan, ven, a veces no comprenden, a veces no entienden, pero lo están checando. Les dije la semana pasada, la persona que está al frente siempre está siendo observada. ¿No le ha pasado que de repente vea, no sé si en algún momento me ha visto a mí en el centro o en algún lugar y yo no lo he visto a usted? De repente nos pasa, ¿no? Que ves a alguien y dices, ahí está, y hasta te quedas así. ¿Viste lo que hizo? No, no vi qué hizo. Ayudó a la señora. Siempre estamos bajo. Así que cuando lo encuentre yo en el súper, tenga seguro que lo estaré observando. Un verdadero líder espiritual tiene que ser una persona modelo en su piedad. Representas la espiritualidad. Si eres un responsable ante otra persona, si eres líder, no es fácil. Créeme, no es fácil. No es fácil estar en una posición de liderazgo. No siempre es fácil ser un líder, porque en el liderazgo hay ciertos problemas. Por un lado, una tremenda responsabilidad de que Dios te ha dado el cargo de la gente. Fíjese, Hebreos 13:17, háganle caso a sus líderes y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. Háganles caso para que ellos realicen su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerles la vida difíciles a ellos. Otra
Santiago 3:1, hermanos míos, no sean todos maestros entre ustedes, pues ya saben que Dios juzgará con más severidad a los que somos maestros. Entonces vemos que por un lado es gratificante, pero también por el otro lado hay una gran responsabilidad. Entonces, ¿qué debe hacer un líder? Predicar con el ejemplo, porque el liderazgo en el verdadero sentido consta de hacer que las personas lleguen al lugar del comportamiento cristiano a través de ver en él ese comportamiento. Hebreos 13:7. Tengan en cuenta a sus líderes que les enseñaron el mensaje de Dios, piensen cuál fue el resultado de su buena manera de vivir e imiten su fe. El liderazgo es una cuestión de ejemplo, así de fácil. Y eso, como les dije, nos lleva directo a Hechos 20. Pablo está hablando con esos líderes de Éfeso y es muy importante que sigan el patrón del liderazgo bíblico que Pablo les dejó. Hechos 20:28 dice, tengan cuidado de ustedes mismos y de toda la gente que Dios les ha dado. El Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar al rebaño de la iglesia, la cual compró pagando con la sangre de su propio Hijo. Y vimos la semana pasada 5 principios para el liderazgo y solamente alcanzamos a ver 2 y vimos que el primero de ellos era que el liderazgo espiritual debe asegurarse de estar bien ¿con quién? Con Dios. Debes asegurarte en tu liderazgo como número 1 estar bien con Dios, porque ahí en ahí en Hechos dice, tengan cuidado de ustedes mismos. Eso quiere decir que debes cuidarte, necesitas ser un vaso de honra, necesitas ser santo. Antes de que seas apto para ser maestro, de que te use, la santidad personal es fundamental. Por eso dice el versículo 28, por tanto mirad por vosotros mismos. Y fuimos a Timoteo y fuimos a Tito, a donde se nos da la lista de cómo debe ser un líder. Hombre de una sola mujer, y dijimos que esa traducción era estar locamente enamorado de su esposa. Vimos que no debe ser pendenciero, no debe ser dado al alcohol, o en este caso al vino, que es lo mismo. Debe ser hospedador, debe ser bueno para enseñar. Y ahí en Timoteo y en Tito nos da las calificaciones para un anciano, para un pastor, todas espirituales. Realmente un hombre no es útil a Dios si no es santo. ¿Usted se acuerda? ¿Puedes ponerme la siguiente? Se las voy a leer y luego les voy a explicar. Salmo 51:12. Hazme sentir de nuevo la alegría de tu salvación y que me sostenga tu espíritu que me guía. Y luego el 13 dice, les enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Y tú lo lees y dices, ¡wow, qué bonito! Pero la historia de cómo surge el Salmo 51 es que un día el pueblo de Israel se fue a la guerra y el rey David se quedó en su palacio. Y entonces el rey David, como no tenía nada que hacer, se levantó de su aposento, o sea, de su cama, paseó por el balcón del palacio y de repente vio a las casas de los vecinos. ¿No te ha pasado que subes a atender o subes a la azotea y de repente dices, ay, no había visto que el vecino, ay, ¿no te ha pasado? Bueno, pues al rey David también le pasó. Se sube a la azotea y de repente voltea y de repente ve que está la vecina que se llama Betsabé, que se está duchando, se está bañando. Y entonces el rey David despierta en él un deseo, la manda a traer, está con ella, se entera que es casada y entonces en lugar de
solucionarlo de la mejor manera, de decir, me equivoqué. Dice, ¿quién es tu esposo? Pues se llama fulano de tal y está en la guerra. Manda una carta a donde está en la guerra y le dicen, a fulano de tal, me lo dejan en la batalla al frente y cuando esté más fuerte la batalla, me lo dejan solito para que él a ver cómo le hace. Y entonces acaban matándolo. Y entonces cuando llega la noticia, ya mataron al esposo de la señora que tú viste en el balcón, y ahora sí, entonces él dice, pues ya. Y él, como muchos de nosotros, cuando pecamos, decimos, pues no pasa nada. Pero Dios, que sabe todo, como decía la abuelita, un día le manda un profeta y le dice, oye rey, hay un problema. ¿Qué problema hay? Fíjate que hay un hombre que tiene un montón de ovejas y hay otro hombre que tenía nada más una. Y ese hombre que tenía un montón vio a este hombre que tenía una y codició a esa oveja y fue y se la quitó. Y no solo se la quitó, sino que le hizo daño. Y entonces el rey, como se siente muy santo, dice, pues entonces a ese que le quitó la oveja al otro, lo vamos a castigar. Y entonces le dice, ese eres tú, que hiciste esto y esto y esto con esta persona. Y no quiero ser muy explícito porque hay menores, ¿no? Pero usted entiende lo que le digo. Y entonces, David, escuche, porque esa es una enseñanza que aprendí hace mucho que me encantó. A diferencia de Caín, cuando Caín mató a su hermano, Caín dijo, no quiero nada, y huyó de la presencia de Dios. David, a diferencia de Caín, escribió el Salmo 51. Regrésale una. Hazme sentir de nuevo la alegría de tu salvación y que me sostenga tu espíritu que me guía. Y luego el 13 dice, ¿por qué o para qué? Ahí está la clave. Dice, les enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores se volverán a ti. David no habría valido de nada para enseñar o convertir a nadie hasta que estuviera limpio. ¿Entiende lo que le digo? Es lo mismo hoy en día. La primera prioridad en el ministerio de cualquier hombre es su propia santidad. Cuídate a ti mismo. También aprendimos la semana pasada en el segundo principio, que también está ahí en el versículo 28 de Hechos 20, que Pablo les dice, apacienta y guía al rebaño. Y aprendimos que eso significa alimentar. Y después de que te hayas cuidado a ti mismo, tienes que entender que el Espíritu Santo te ha puesto para supervisar y alimentar a la iglesia de Dios, que compró con su propia sangre. Y aprendimos que la prioridad es liderar y alimentar. Los debes guiar, los debes conducir, debes decir, estos son los mejores pastos y aquí vamos a comer. Y ahorita aprenderemos un poco más de eso. Debes darle el alimento de la palabra. Eso es importante. Así que debes cuidarte a ti mismo, debes guiar y alimentar al rebaño. Y tercer punto, y aquí empieza la enseñanza del día de hoy. Hoy vamos a cerrar estos 5. Debes vigilar y advertir al rebaño. Esta es la protección. Un buen pastor no se limita a llevar felizmente a sus ovejas a un prado agradable, sino que tiene que estar vigilando las cuevas, las laderas, las grietas, los recovecos, y estar atento a los lobos que puedan entrar y despojar a su rebaño. Vigilar, alimentar, sí, guiar también, pero la mirada siempre hacia adelante, pero también la mirada hacia atrás para observar lo que viene. Versículo 29 de Hechos 20. Yo sé, y por eso lo dice, que después de que me vaya, está Pablo hablando, recuerden que ya se va, no lo van a volver a ver. Algunos hombres entrarán en su grupo y como lobos salvajes tratarán de destruir el rebaño. ¿Sabes por qué lo sabe? Porque conoce que Satanás
no se queda quieto y cómo trabaja. Y sabe que después de su partida será grave. La palabra puede traducirse como peligroso. Lobos rapaces entrarán entre vosotros que no perdonarán al rebaño. Falsos maestros. Porque usted y yo sabemos que a donde se siembra la palabra, siempre va a haber ataque de Satanás. ¿Usted se acuerda de la advertencia que hizo Jesús? Que donde se siembra, van a venir en la noche los enemigos y entre lo que se sembró, van a plantar ¿qué? La cizaña. Y entonces el que va a ir a levantar la cosecha no va a saber, porque como crece entre lo plantado, entre el trigo, no sabe cuál es la cizaña y entonces si lo corta antes de tiempo puede echar a perder la cosecha. Y entonces dice, espera, al final de los tiempos se va a saber. Alguien por ahí, algún pastor dijo, ¿sabes cómo conoces a un verdadero cristiano? Después de un tiempo. El tiempo te lo dirá. ¿Conoces gente que ha estado en los caminos de Dios y de repente lo ves y dices, ¿qué te pasó? No, pues ya. O sea, los caminos de Dios son hasta que el Señor nos llame a cuentas. No es un club de 6 meses, de 3 meses. No es un lugar a donde vas y dices, bueno, ya se resolvió mi problema que traía yo. Ay, gracias a Dios. Ay, gracias, hermanos. Nos vemos, con permiso. No. Ese no es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo es seguir al Señor hasta que Él nos llame. El mismo Jesús advirtió en Mateo 7:15, donde dijo, tengan cuidado con los falsos profetas, pues ellos están disfrazados de mansas ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Y nuevamente Jesús, cuando envía a algunos de sus discípulos a predicar, Él les dijo, los envío como ovejas en medio de lobos, sabiendo que podrían encontrarse algunas personas disfrazadas. Van a venir personas disfrazadas con, ¿cómo se llama el aura? ¿Cómo? Esa. Y así con una carita de santidad, que dice, ay, qué lindo, ay, qué bueno. Van a venir disfrazados. Van a venir con la intención de engañar. Qué bonito hablan, tienen su Biblia, saben orar. Sí, pero pueden ser lobos disfrazados, lobos de Satanás. Yo tengo el deber de cuidar de usted. Yo tengo la responsabilidad ante Dios de vigilar. Si yo veo que hay alguien o algo que se está levantando, llevando a cabo, surgiendo, o que alguno de ustedes está desviando, yo tengo delante de Dios la responsabilidad de ir y decir, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Vamos a platicar, vamos a resolverlo, vamos a ver qué está pasando. Porque la intención de estas personas es engañarnos. Por eso Pablo le dice ahí a los ancianos de Éfeso, prepárense para lo que viene. Pablo le escribió a Timoteo 2 veces y en ambas ocasiones le escribió porque él era pastor de Éfeso. En 1 Timoteo 4, del 1 al 2, dice, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. ¿Saben cuáles son los últimos tiempos? ¿Saben cuándo empezó? Cuando Cristo murió en la cruz. Ahí empezaron imagínate, si empezaron cuando Cristo murió en la cruz hace 2000 años, los últimos tiempos, imagínate hoy.
Si fuera un reloj que fuera ya por dar las 12, no, pues yo creo que ya estamos como que... Nadie sabe, pero si los últimos tiempos son hace 2000 años que empezó, pues puede ser hoy, ¿eh? No sabemos. Dice claramente, algunos se apartarán de la fe, les harán caso de espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Esas enseñanzas llegan a través de mentirosos, quienes con sus palabras falsas engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente. Y luego en 1 Timoteo 4:6 dice, enséñales todo esto a los hermanos, y así serás un buen siervo de Jesucristo, nutrido por las palabras de la fe y la excelente enseñanza que has seguido. Le dice, recuérdale a las personas que tengan cuidado con esos espíritus seductores, porque créeme, van a venir, van a tratar de arrancar a la gente. Segunda de Pedro 2 dice en el versículo 17, esos falsos maestros son como ríos sin agua y como nubes a las que se les lleva el viento. Dios los ha destinado a un lugar en la más negra oscuridad. Buscan impresionar a la gente con sus palabras, que en realidad no valen nada. Con sus malos deseos y consejos seducen a quienes a duras penas logran escapar de los que viven en el error. Esta semana estaba viendo yo un pequeño segmento del autodenominado apóstol Maldonado que decía, tuve una revelación de Dios. Y en esa revelación, Dios me dijo que la gloria de Jesucristo, la primera gloria de Jesucristo ha llegado a su fin. Y que la segunda gloria de Jesucristo está por comenzar aquí, con nosotros. Y entonces todo el mundo aplaude, ¿no? Y luego dice, y a los de allá atrás no los escucho aplaudir, ¿no? O sea, tú escuchas a ese hombre hablar y dices, ¿qué grado de... no sé cómo, ni siquiera cómo expresarlo. ¿Qué tan mal está? Pero no nada más él, sino toda la gente que lo escucha y que lo sigue y que cree lo que dice. Las falsas doctrinas bombardean a las iglesias todos los días. Tenga cuidado que escucha, tenga cuidado a quién escucha. Y la verdad es que la falsa doctrina, cuando Pablo les advierte aquí a estos hermanos de Éfeso, llegó a Asia Menor solo unos años después de que Pablo terminara ahí su obra. Tú estás familiarizado con la carta del Apocalipsis, cuando en Apocalipsis Pablo le escribe a las 7 iglesias. ¿Lo has escuchado? Aquella que le dice, tú has perdido tu primer amor, tú esto, tú el otro. ¿Sabes cuáles son las iglesias? Son estas, de Éfeso. Las iglesias, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, a donde les dice. ¿Y sabes por qué escribe eso? Porque cuando él se retira, el ataque llegó. Hechos 20:30, incluso surgirán algunos de entre ustedes enseñando mentiras y tratando de desviar a los seguidores del Señor para que lo sigan. El segundo enfoque de la falsa doctrina dice no solo desde afuera, sino de adentro también. Entre nosotros, de entre vosotros mismos se levantarán hablando cosas torcidas y perversas. Por eso yo le animo, amado hermano, que cada vez que usted tenga alguna duda, usted consulte lo que dice la Escritura. Usted tiene una duda, consulte lo que dice. ¿Qué dice Dios? No lo que dice el hombre, no lo que usted sienta, no lo que usted crea. ¿Qué dice Dios? Primera Timoteo 1:19 dice, mantén la fe en Dios y hazle caso a tu conciencia. Algunos se han negado a hacerlo y han naufragado en la fe. ¿Cómo?
Y aquí expone a estas personas por nombre. Himeneo y Alejandro, a ellos los entregué a Satanás para que aprendan a no hablar en contra de Dios. Esto es fuerte. O sea, de entre nosotros surgieron y son este y este. Wow. Otra vez, 2 de Timoteo 3, versículo 1. Recuerden que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás, ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar y se enorgullecerá de lo que sabe, y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Parecerán ser muy religiosos, pero en su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. Algunos de ellos entran a las casas y convencen a las mujeres débiles, llenas de pecado, que se dejan llevar por toda clase de malos deseos. Aunque ellas siempre tratan de aprender, nunca terminan de entender la verdad. Ellos están en contra de la verdad, como Janes y Jambres, quienes estaban en contra de Moisés. Tienen mentes retorcidas y han fracasado en la fe, pero no tendrán éxito en lo que hacen, y así todos verán lo tontos que son, como pasó con Janes y Jambres. Hay que estar atentos. Hay muchas iglesias que están dominadas por falsos maestros. Hechos 20:31. Por eso tengan cuidado. Recuerden que por 3 años, día y noche, y hasta con lágrimas, nunca dejé de aconsejarles sobre cómo deben vivir. La vigilancia, estar atentos, tengan cuidado. Hay que cuidarnos, hay que estar atentos. O sea, si esto lo trasladamos al área o al ámbito familiar, ¿acaso tú como padre no estás atento de tus hijos? ¿Acaso no preguntas quién es tu amigo, a dónde vas? Yo le voy a compartir algo que mi esposa y yo acordamos hace muchos años y que nuestros hijos ahora que son padres lo entienden. Los que son padres, los que son solteros todavía no. Nunca dejamos que nuestros hijos se fueran a dormir a la casa de alguien. Nunca. Se lo cambiábamos y le decíamos, mejor que ellos vengan a nuestra casa. Aquí que duerman, aquí hacen su pachanga, aquí se encierran, aquí juegan, aquí hacen todo. ¿Por qué? Que no sabes. No sabes si va a llegar el tío, el primo, no sabes quién, no sabes. Hay que tener cuidado. Solo por ponerles un ejemplo sencillo. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Dios le dijo a Ezequiel, Ezequiel, eres a quien he puesto como centinela en el muro para advertir, para decir, ahí viene el enemigo. Imagínate que te pongan a vigilar y que te duermas. No, pues no. ¿No? Advertir también significa amonestar. Amonestar es dar un consejo, una advertencia involucrada, es consejos que incluyan esta advertencia, una especie de gentileza firme, en la que no solo miramos a nuestro alrededor, sino que también le advertimos. Y eso es lo que hago esta mañana, les advierto, estén alertas, estén atentos, porque desafortunadamente existe el peligro. Cuarto principio, estudiar y orar. O sea que Pablo no solamente cuidó de sí mismo, no solamente alimentó, es el consejo que le da a los ancianos. Cuídate a ti mismo, alimenta, vigila, y aquí también dice, estudia y ora.
Hechos 20:32, ahora los encomiendo a Dios al mensaje de su generoso amor, el cual puede fortalecerles y darles la herencia que Dios le da a todos los que Él ha hecho formar parte de su pueblo santo. Cuando llegas al lugar donde estás satisfecho con lo que estás logrando, ese es ahí en la iglesia, y les encomienda y les dice, debes, dice, encomendar a Dios el mensaje de su generoso amor, el cual puede fortalecerte y darte la herencia que Dios le ha dado a todos los que Él ha hecho formar parte de su pueblo santo. Ese es su rebaño, es su iglesia, y te lo ha encomendado a ti, a mí, a ustedes, pero a ustedes en lo individual, a sus hijos, a sus esposas y a la gente a las que ustedes después les prediquen. Debemos nosotros orar y debemos estar comprometidos con Dios. Si tú te pones a estudiar de manera atenta lo que se escribe en el libro de los Hechos, te darás cuenta que en el capítulo 2 estaban orando, que más adelante en el capítulo 6 estaban orando, que cuando ungieron a los diáconos estaban orando, cuando partieron el pan estaban orando. O sea, todo era a través de la oración. ¿Por qué? Porque todo era sustentado en la oración. Se lo llevaban ante Dios y lo ponían en manos de Dios. Así que no hay sustituto para la oración. Todo lo que hacemos en la iglesia debemos encomendarlo a Dios. No es una ocurrencia. Ay, es que se me ocurrió que el próximo domingo vamos a hacer esto. No, hay que orar y hay que pedirle a Dios su guianza. Como les decía yo el otro día, me gustaría trasladar la iglesia a otro lugar. Pues sí, pero primero oremos si es la voluntad de Dios que nos vayamos de aquí. O que Él nos abra un lugar más céntrico. Aquí a mí me gusta por varios factores, pero por otros tampoco me agrada mucho, pero siento que el punto es que para todo lo que haga la iglesia y para todo lo que tú hagas, tienes que orar. Y otra cosa es que tienes que estudiar la palabra, porque la palabra te edifica, la palabra te da ese sustento que necesitamos todo. La palabra es lo que asegura la promesa de nuestra herencia. Cuando la gente te dice, ay, pues es que no estoy muy seguro, como que tengo muchas dudas. ¿Estás estudiando la palabra? ¿Sabes lo que dice la Escritura con respecto a lo que estás viviendo? No, pues estudia. Porque la Biblia garantiza tu herencia. Y luego dice a todos los que Él ha hecho formar parte de su pueblo santo, y eso significa apartados, santos. Hay una herencia para ellos. Pero si no tienes la seguridad de eso, entonces vas a vacilar mucho. La palabra es tu alimento y te hace crecer y te da seguridad. Así que hay que orar y hay que estudiar. Y quinto y último principio, la libertad del interés propio. Dice el versículo 33 de Hechos 20, nunca he querido la plata ni el oro ni la ropa de nadie. Ustedes bien saben que yo mismo trabajé para atender mis necesidades y las de los que estaban conmigo. Siempre les mostré que deben trabajar así y ayudar a los débiles. Les recordé esto que dijo el Señor Jesús. Uno es más afortunado cuando da que cuando recibe. Otra versión dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y qué está diciendo Pablo? Bueno, algo que tendrás que recordar en el ministerio es que vas a tener que ver el ministerio como algo que siempre es más dar que recibir. Dar tu tiempo, dar tu atención, dar tu vida, dar tu dinero incluso, más que en recibir. Y te pasa, por ejemplo, a ti mamá, ¿no? Dices, pues yo en casa, la primera en levantarme soy yo, y la última en acostarme soy yo. Y yo lavo los platos, yo hago la comida, yo esto, yo el otro, yo aquí, yo allá. Y pues a mí casi nadie me pregunta si me gusta, si quiero, si estoy satisfecha. Igual el papá. ¿Quiénes son los únicos dos que no se pueden enfermar en la casa?
O sea, si tú trasladas esto también a la vida, al entorno familiar, así es. Tienes que despojarte, tienes que saber que esto es de dar, no de recibir. Me da risa porque en Navidad a mí me encanta ver a mis nietos felices, como a todos, ¿no? A nuestros hijos, verlos felices pues es la mayor alegría que uno puede tener. Entonces me da risa porque le das regalo a todos y nadie te da regalo a ti. Imagínate si basaras el voy a dar para que él me dé. Voy a dar para que ella me dé. Y cuando no te dan, ¿qué pasa? Te frustras, te enojas, te deprimes. La mentalidad que debemos tener nosotros es, mi vida es un dar, no un recibir. Si la mentalidad fuera recibir, le digo una cosa, hace mucho tiempo que no estaría aquí. Porque la mentalidad no debe ser, vengo aquí para ver qué recibo. No, la mentalidad es, vengo aquí porque amo al Señor, amo su obra, me encanta enseñar, quiero que usted aprenda, quiero que crezcamos juntos, quiero que juntos hagamos algo para el Señor. Esa es la mentalidad. El dar. ¿Usted tiene esa mentalidad? No lo sé. Si no la tiene, téngala, practíquela. Ya ni hablemos de dinero, porque no podemos servir a Dios y al dinero, eso no se puede. No creo que, estaba leyendo, esto es de un pastor que me gusta mucho estudiar lo que él habla, y él decía, a mí cuando me invitan a algún lugar a predicar, odio que me digan, así dice, me choca, odio que me digan, ¿cuánto cobra? Dice, porque si yo voy a ir a un lugar, voy a ir a dar, no voy a ir a ver cuánto me van a dar de ofrenda. Y me acordé del último hermano que tuvimos aquí cuando nosotros no pudimos estar en diciembre. ¿Se acuerdan que vino? Bueno, algunos no pudieron estar porque salieron. Vino una persona y siempre que alguien viene y comparte con ustedes, nosotros como iglesia le damos una ofrenda. Y le hablé, le dije, oye, muchas gracias, ¿cómo te sentiste? Bla, bla, bla. Le dije, oye, por cierto, pues te dimos una ofrenda, y te agradezco mucho. Y me decía, no, pero yo no fui por eso. Le dije, no, yo sé que no fuiste por eso. No, pero me diste mucho. No, o sea, no te dimos, o sea, quisiéramos darte más. La actitud es esa, vengo a dar, no vengo a ver qué me dan. Y así debemos ser todos, tener esa actitud. Y este hombre del que les hablo dice, yo si voy a un lugar, voy a ir, no voy a cobrar nada, no necesito nada. Y hasta estaba pensando, dije, ¿y si le escribo a ver si viene? Igual y quiera venir, igual sea de Dios y venga, igual y no, porque a veces digo, híjole, me gustaría invitar a fulano, pero, y lo primero que pienso es, ¿cómo le pago sus viáticos? ¿Cómo le pago su estancia? ¿Cómo le pago? ¿Cuánto le doy de ofrenda? Eso es lo primero que yo pienso. Pero pues no todos pensamos igual, ¿no? Yo le confieso y lo digo con arrepentimiento. Alguien alguna vez me habló y me dijeron, oye, queremos invitarte que vengas a Guatemala a predicar. Y yo les dije, sí, claro, con mucho gusto. Nada más cúbranme mis gastos, ¿no? Y ahí fue donde dijeron, ay, no, pues bueno, vamos a ver. Hoy que veo esto, hoy que entiendo esto, digo, qué burro, perdónenme la expresión, qué burro yo debía haber ido. Yo debía haber dicho, sí, está bien. Y si no me dan nada, pues ni modo, está bien. Hoy lo entiendo. Pero así es como debemos verlo. Terminamos con el versículo 34 y 35.
Oh, no es cierto, nos falta el 38. Ustedes bien saben que yo mismo trabajé para atender mis necesidades y de las cosas y de los que estaban conmigo. Siempre les mostré que deben trabajar y ayudar a los débiles. Les recordé esto que dijo el Señor Jesús. Es más afortunado cuando da que cuando recibe. Así que hagamos un autoexamen. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Qué le estás enseñando a los que están bajo tu liderazgo? Vela y advierte, ora y estudia, y no busques tu propio interés. Y cierro con el versículo 36 y 38. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró por todos ellos. Lloraban mucho, abrazándolo y besándolo. Estaban muy tristes debido a que Pablo había dicho que no lo volverían a ver. Luego lo acompañaron hasta el barco. ¿Sabes qué está pasando aquí? Pablo se despide de esta iglesia, de estos ancianos, se va a subir al barco y va a llegar a Jerusalén. Y si Dios nos da vida, empezamos el capítulo 21 la próxima semana y vamos a ver todo lo que va a ser el principio del fin. A Pablo lo van a apresar, lo van a meter a la cárcel, va a pasar una serie de situaciones, le va a ir muy mal, pero todo estaba ya dispuesto por Dios. Esperemos que nos sirva esto que hemos aprendido. Incline su rostro y oremos. Dios Padre, queremos agradecerte por este tiempo en tu palabra, darte gracias porque al escuchar, Señor, lo que tú nos estás enseñando a través de ella, podemos reflexionar lo que nos hace falta y te agradecemos mucho. Espíritu Santo, muestra a nuestras vidas de manera particular qué es lo que debemos y no debemos hacer, en qué debemos trabajar para la gloria y honra de tu nombre. Ayúdanos a ser mejores líderes, ayúdanos a levantarnos como tal, si es que no estamos fungiendo, si es que no estamos llevando a cabo nuestro papel, nuestro liderazgo en nuestra casa o con otras personas. Ayúdanos y muéstranos qué es lo que quieres de nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Pues bien, hermanos.